Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras que las masacres de Gaza o los bombardeos en Ucrania llenan todas las páginas de los medios de comunicación desde hace meses, olvidamos que un genocidio como el del pueblo armenio a principios del siglo XX todavía no ha sido reconocido por países como Turquía, Azerbaiyán o incluso Pakistán. Nuestra invitada de hoy, la poeta y ensayista argentina Ana Azurmanian, presenta este miércoles en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales, aquí en París, el INALCO para los amigos, su libro Del vodka hecho con moras. La luz. No los malabares del padre a orillas del lago Seván, tomadas por un fotógrafo francés. Declinar los linajes sobre el cuerpo de la tierra. En la guerra hace falta música, jefaturas, tambores, cantos, trances. Una cadena mágica hecha de vegetales, de trozos de órganos, un pedazo de vestido, fórmulas y palabras. Domar la luz. No intercambiar. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes, gracias, muchas gracias. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Buenas tardes. Palabras, eso que hace falta. ¿Qué te contaba tu familia sobre las razones de su exilio a Argentina? ¿Te hablaban de genocidio ya en aquella época? Sí, ¿no? no con la palabra exacta, pero sí contando mis abuelos, mi abuela específicamente, de las matanzas, de las escenas, sobre todo las escenas. Quizá era hasta decir cinematográfico el relato, ¿no? Porque eran pequeñas escenas y recortes del sufrimiento, de degollamientos. Era muy pequeñita y mi abuela me contaba que le habían pasado a una amiga la guillotina, la daga en la cabeza de la amiga. Y la cabeza rodaba y todavía hablaba. Esa escena, yo teniendo más o menos 8, 9, 10 años, era inentendible, porque yo me quedaba en la parte en la que ella decía, y todavía hablaba. Y yo decía, ¿cómo? Si no tenía la cabeza y la habían cortado, ¿cómo que hablaba? Bueno, después pasaron tanto los años, una vez viendo un programa de cocina, cocina doméstica y campestre, donde una mujer cortaba la cabeza de la gallina y la gallina todavía parece que cacareaba. Y yo dije, era esto. O sea, ¿puede pasar? Bueno, es esas pequeñas cosas sintomáticas que hacen que el relato ese violento se interiorice tanto que hasta uno se anestesia también de esa cuestión y va al detalle más nimio, como por ejemplo ese que todavía hablaban. Quizás de niño uno siente menos las cosas, no tiene la experiencia vital que hace falta para comprender esas cosas. Sí, porque cosas, además eran esos relatos que en lugar de contar o Caperucita o Blancanieves, la reunión familiar era sentarse y contar todas las cosas que habían pasado. Caperucita es brutal también, ¿eh? El lobo claro que se come sí. la abuela y que sale del estómago del lobo. Terrible. Se calcula en ese genocidio que fueron entre 1,5 millones y 2 millones de civiles armenios perseguidos y asesinados por el gobierno del Imperio Otomano entre 1915 y 1923. ¿Es normal que Turquía no haya reconocido ese genocidio? Es penoso, es muy penoso. Es muy penoso para los armenios claramente, que han perdido, bueno, desde los bienes, su lugar de pertenencia, la lengua, el medio social, la vida que tenían, la familia, desplazados por todo el mundo, sin la posibilidad además de regresar, porque los pasaportes tenían ese sello que decía imposible regreso. Y también es penoso, yo lo pienso así, para el propio pueblo turco, porque se deshizo de una parte de su población, porque esa población, que era la minoría armenia, formaba parte del Imperio Otomano y también eran los vecinos, o sea, edificaron también ese imperio a partir de la arquitectura. Muchos arquitectos, si hoy uno recorre Estambul, ve que mucha parte de la arquitectura está hecha por los propios armenios. Entonces, se deshicieron de una parte de su cultura también y borraron una parte de su cultura. Yo creo que también si ellos llegan a conocerlo y reconocerlo, van a incorporar ese otro lado de su propia cultura.
Francia, la Asamblea Nacional Francesa reconoció no hace mucho el genocidio, hace unos años solamente. Sí. ¿Qué sentiste cuando en países europeos reconocían ese genocidio? Bueno, siempre cuando sucede un reconocimiento es como una tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad, sí, un alivio, una sensación de justicia. Aunque claro, no sucede, la justicia no sucede en el sentido de que uno ya está en la situación que está, pero sí es una compañía y es una compasión que uno siente. El problema, Ana, es que el trauma del genocidio se transmite de generación en generación. ¿Te consideras en cierto modo víctima también de esas atrocidades? Sí, yo soy la tercera generación y cuando comento estas cosas en Argentina, digo que estos delitos son para toda la humanidad, ¿no? De la humanidad en el sentido de que es una acción que se comete contra unos sujetos en particular, pero la víctima somos todos. ¿Y esto por qué? Yo comento esto. Este grado de violencia que tiene la propia víctima es transmitido a las generaciones siguientes. Estas generaciones siguientes tienen una vida en una sociedad particular, en mi caso en la Argentina, pero con ese cúmulo ya de agresión y violencia, yo me relaciono con otro argentino, que no es armenio, por ejemplo, totalmente argentino, pero que entonces también le relaciono con la violencia. Por eso que los efectos son para todos, o sea, no es solamente para el circuito identitario. ¿Tú crees que Israel es consciente de lo que puede pasar después de esa violencia extrema ahí en Gaza? A mí eso me da mucha tristeza, porque toda especie de guerra, que también hay que ver, hay problemas epistemológicos, si se llama guerra, no se llama guerra, ¿no? Y si es genocidio, bueno, etcétera, trae un fervor, o sea, hay un fervor por anular al otro pueblo, porque hay una voluntad de vencer y en ese fervor hay cantos, himnos, como decía el video, hay cantos, himnos, hay danzas. Pasado ese momento, queda la verdad y es esa gran cantidad de agresión que se ha acumulado y que vuelve, o sea, retorna. Es imposible que no retorne, o sea, es imposible que la población judía de Israel no sienta ese retorno, ese odio. Ese odio no se termina de un día para el otro, ni con las tierras, ni entregando las tierras, ni recuperando las tierras, ni... es urgente hacer algo contra eso. Eso no dice mucho del Homo sapiens. Dicen que desapareció los Neandertal porque eran más empáticos y que el Homo sapiens era un violento nato, ¿no? Qué lástima, ¿no? Estaría bien recuperar la especie Neandertal, ¿no? Sí. Hablando del conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, sigue dando que hablar después de muchos enfrentamientos, hasta la derrota de Armenia hace apenas un par de años. Imagino que tú y tu familia seguisteis con mucho interés, ¿no?, esos conflictos. Sí, con mucho interés, con mucha angustia, con mucha tensión, porque era el tiempo de la pandemia, estábamos todos encerrados y nos llegaban las noticias de los encierros en otras partes del mundo y a la vez una cantidad de noticias y videos. Esto es lo que tiene nuestra época también, ¿no? Que el momento de la atrocidad es transmitido en el instante y entonces nos llegaban cantidad de videos de mutilaciones, de muertes, de asesinatos, de atrocidades. Y nosotros a tantos kilómetros de distancia, sin entender y sin poder hacer nada, una sensación de impotencia más absoluta y total. Sí, fue muy duro. El libro del vodka hecho con moras trata acerca de la primera guerra de Nagorno-Karabaj. Después estuvo, digamos, alguna que se consideró la segunda, pero al final se dijo que no es una guerra en sí, sino fueron los estallidos del 2016. Y finalmente la segunda, o para algunos la tercera, esta última guerra, donde la población armenia pierde el territorio, pierde su familia, su gente y se convierte una gran parte de la población, casi toda, en refugiados. Y esta gente ahora son refugiados dentro de Armenia y fuera de Armenia, ¿no? El origen del conflicto procede de la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Sí, porque está este lugar que tenía una gran población armenia, alguna azerí también, en el modelo geográfico, cartográfico
de Stalin, de querer hacer esto, la Unión Soviética como la hermandad soviética. Él creía que entonces la hermandad sucedía cuando se desintegraba la identidad nacional. Toda identidad nacional era contraria a la hermandad y entonces era vista como una traición. Por lo tanto, hizo modalidades cartográficas. Sucedió algo parecido con Georgia, con Abjasia. Es decir, sacar parte de territorio, ponerlo en el otro, y entonces esta población quedó como un enclave dentro de Azerbaiyán, ¿sí? Dentro del territorio de Azerbaiyán, un enclave de población armenia. Claro, en el tiempo que era Unión Soviética y esos países se denominaban de Transcaucasia, estaban todos allí hablando ruso como lengua franca, pero cae la Unión Soviética y uno de los hechos de la caída también fue, por un lado, algunos dicen que Chernobyl fue un poco un foco de manera de mostrar la debilidad del régimen, pero también algunos consideran que el conflicto de Nagorno-Karabaj, que no pudo la Unión Soviética allanarlo, fue parte de la caída. Por supuesto. En el INALCO, como nos decías, vas a presentar la traducción realizada por Georges Festa del vodka hecho con moras. ¿Existe el vodka hecho con moras? Existe. No lo probé, tengo que decirlo, pero en la zona hay muchas moras. En la zona de Nagorno-Karabaj, la gente en sus casas hace sus licores, sus comidas y también el vodka. El vodka es una bebida muy típica de la zona, que en realidad uno ve, sobre todo a los varones, tomando vodka a las 10 de la mañana, a las 11, en sus desayunos. En tu libro, un soldado armenio cuenta su vida en la primera guerra en Nagorno-Karabaj. ¿Tú misma conociste quizás a combatientes de esa guerra? Ahí en... Sí, en realidad surge el libro a partir, es muy sintomático esto, porque en verdad el gobierno francés en el año 2011 invita a 20 escritores de Armenia del mundo para que hagan una gira de lectura por Francia. Y ahí, en esa gira, yo me encuentro con un escritor armenio de Armenia que había estado en la Primera Guerra. Y él me contaba algunas cosas que habían sucedido, y más que él contar la emoción, su manera de estar tan tocado por esa situación, me llegó muchísimo en ese momento, y fue casi el inicio de querer indagar, investigar, ver qué pasaba, ¿no? Ana, en esta semana de estudios... Armenológicos, iba a decir frenológicos, pero no, armenológicos, en el INALCO. También presentas tu libro sobre la reina Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca. ¿Qué es lo que te interesó de ese personaje histórico? Sí, me conmovió primeramente el lugar de la locura en la mujer, el lugar de indagar si era una paciente psiquiátrica, esa posición de sacarla de la gobernabilidad, ¿no? De sacarle el reino. En realidad ella firmaba actas pero no gobernaba, el lugar suyo de no poder hablar también, porque el libro comienza diciendo: lo que yo necesito es una boca. Después hizo una obra de teatro con ese título, Lo que yo necesito es una boca, y es porque ella no podía ni siquiera comunicarse con su propio hijo, porque su hijo hablaba flamenco, su hijo hablaba alemán, pero no hablaba castellano, estaba encerrada durante 47 años en Tordesillas. Bueno, eso, y claramente la situación. En ese momento el Imperio Español era un imperio que podíamos decir, algunos historiadores dicen, que inició la globalización, porque fue el imperio que dominó en forma transatlántica a otro continente, le dio lengua, le dio la religión, le dio, bueno... también ahí hay un problema epistemológico, pero digamos, hizo todo ese trayecto con lengua, religión, moneda, y esa moneda que estaba en una gran cantidad de geografía y población, decimos que era un imperio casi global. Para una América... también que sucedió con mucha dificultad, una América diezmada, ¿no? En distintas regiones americanas. Entonces ahí otra vez tocaba en mí un lugar de víctima, de algún modo. La lengua siempre ha sido un problema, ¿no? Sí, la lengua, sí. Pero gracias a Dios la traducción permite el acceso a una palabra en una lengua desconocida. Escuchemos, si quieres, una traducción en vivo de una página de tu libro, Juana la Loca.
Azotados con cañas partidas, solo escucho la ausencia de grito de los esclavos. Fouettés, avec des roseaux cassés, je n'entends que l'absence des cris des esclaves. Un humo sofocante, espeso, acre. Nubes de moscas y yo cantando para adentro, tierra, tierra. Une fumée suffocante, épaisse, âcre. Nuages de mouches, tandis que je chante en mon fort intérieur. Terre, terre. No la imagen de Jesús en el paño de Verónica. ¿Qué sientes cuando tu texto, tus palabras son traducidas al francés por una actriz, escritora seguramente magnífica como la que estamos escuchando? Aparece como si fuera otro texto, como si fuera de otra persona o de otro autor. Hay una traslación, toma otro ritmo, otro sabor, otro color, otro espesor, otro peso también. Yo lo escucho como que es de otro, claramente. Lo de traduttore y traditore no está tan lejos, ¿no? Sí. Pero no es una traición, es una adaptación, digamos. Sí, ¿no? quizás la traición a la autoría, porque entonces, ¿qué es un autor? Ahí también aparece la pregunta, ¿qué es un autor cuando la lengua cambia? En realidad las cosas pasan en la lengua, no pasan solo en la marca propietaria de un determinado dicho autor. ¿Por qué las mujeres no han tenido acceso a esa lengua pública? Quizás es un signo de debilidad de los hombres, prefieren encerrarlas que dejarlas hablar. Bueno, yo vengo de una cultura de Medio Oriente y en Medio Oriente eso se siente mucho, aún en Argentina, aún en mi generación, había esta cuestión de silencio, de callarse. Hubo como un legado de no hablar. En mi casa, particularmente en forma privada, era que las niñas se callan, las niñas no se ríen, no muestran mucho los dientes, esas expresiones. Y en el colegio, las maestras también, diciendo, bueno, guarden el recato de las niñas, era la expresión. Y todo eso que se reitera y se repite, bueno, va formando un cuerpo también, ¿no? Una manera de estar en el mundo. Mi escritura creo que intenta ir en contra de todo eso, como intentar deshacer y deshacer para ubicar una palabra posible. Nunca es del todo y sigue intentando. Juana de Castella sería feliz, ¿no?, si nos viese hoy en día a lo que llegan las mujeres, ¿no? Sí, a mí me da mucha emoción pensar en eso. En tantos siglos de relatos sobre las mujeres, o sea, la historia viva de las mujeres, pero a la vez lo que se cuenta y lo que se contó sobre ellas, o sea, no solamente lo que ellas vivieron, sino lo que se cuenta acerca de ellas, qué es lo que cuentan los varones, que no solamente en la cuestión de la ficción, aún en la medicina, por ejemplo, lo que se cuenta del cuerpo anatómico de la mujer durante mucho tiempo, y hasta casi hace poquitísimo, estaba hecho por los varones. Entonces, es la mirada de ese varón sobre una anatomía, sobre un pensar, sobre un sentimiento femenino, que es, por un lado, el imperio masculino y, por otro lado, la mujer no entender o no ver la grieta por donde entrar para poder ubicarse. Afortunadamente, poco a poco las cosas van cambiando. Sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en el Inalco para la presentación literaria de la poeta y ensayista argentina Ana Azurmanian. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes, gracias a vos. Muchas gracias, encantada estoy. Éxito aquí en Francia. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bordelas y a David Brockway, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Excelente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.